Diga conmigo, regresando al hogar. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 17 al 18, tomé la expresión de Jesús cuando enseñó y dijo de un muchacho que un día se fue de su hogar, que volviendo en sí dijo, cuando estaba en un lugar ajeno a su hogar, cuando estaba lejos de la casa de su padre, Jesús, contando esta parábola, dice que ese muchacho, en un momento de profunda reflexión, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Diga conmigo, en la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, y mire lo que dijo Jesús, e iré ¿a dónde? A mi padre. Mire qué interesante que la traducción de la Biblia latinoamericana, versión 95, dice que la expresión fue, tengo que hacer algo, volveré, ¿dónde? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? Mi padre. Otra traducción, Dios habla hoy, dice que dijo, regresaré a casa de mi padre. Y otra traducción, la Biblia lenguaje sencillo, dice que dijo, volveré a mi casa. Qué interesante es observar la expresión de ese muchacho. En la casa de mi padre. Va a ser una mención que se va a referir al recuerdo de lo que él era o de lo que significaba para él el hogar. Indiscutiblemente el hogar, lo que nosotros entendemos como hogar, dicha definición es utilizada muy corrientemente por las personas para denominar el lugar donde viven y que está estrechamente relacionada con una sensación, yo quiero que usted preste atención ahí, con una sensación, está relacionada con una sensación de seguridad, de confort, de pertenencia y calma. Se eligió esta palabra y no otra por la acepción que también tiene el término, que es el sitio de la casa en el que se prendía el fuego y en el cual solían reunirse la familia en el pasado, cuando no existían las estufas para calentarse y alimentarse. ¿Cuántos de los aquí presentes han tenido en su casa algún hogar a leña? ¿Han tenido? ¿Saben lo que es? Yo tenía en mi casa un hogar a leña. A mi papá le encantaba eso. Me refiero a la estufa, ¿verdad? Qué interesante, porque todos los hermanos teníamos el mismo team. Usted cuando entraba a la casa, lo primero que hacía era ir ¿a dónde? Al hogar. Y no sé por qué razón, no me lo puedo explicar, por qué a todos nos encantaba pararnos de espalda al hogar contra el fuego hasta que te quemaban los pantalones. ¿Cuántos lo hicieron alguna vez? No sé por qué razón, dijo Ana que todavía lo sigue haciendo. Pero todo como que llegábamos a ese lugar y nos poníamos cerca del fuego. El fuego indudablemente era una de las señales que al hombre siempre lo unificó y de alguna manera el hombre siempre rodeó o se puso alrededor del fuego. El fuego o el hogar simbolizaba de alguna manera ese lugar de unión, pero simbolizaba más que un lugar. Era el lugar del confort, de pertenencia, del calma, de la calma que significaba estar en el hogar. Mire qué interesante observar que existe una gran diferencia entre casa y hogar, ya que una se refiere al lugar físico, mientras que otra está relacionada estrechamente a un sentimiento, a una sensación que, ¿qué dice ahí? Que perdura en el tiempo. Indudablemente para este muchacho, volver a la casa de su padre fue algo más que volver a un lugar físico, a una casa al que perteneció por un tiempo. Significó volver al refugio, mire, preste atención, significó volver al refugio, al lugar donde se sentía pleno, completo y feliz. Es donde se disfruta de ¿qué cosa? La comunión, donde nos sentimos seguros, donde experimentamos la saciedad que te da la sencillez de compartir con quienes amamos, donde no existen las caretas y somos aceptados, como dice ahí, tal cual somos. Muchos han podido construir buenas casas, muy confortables, pero eso no significa que han podido construir un hogar. Un hogar no tiene nada que ver
con un edificio o un lugar físico. El hogar no es la casa. Aunque simboliza eso, la casa puede ser una simple estructura, pero el hogar es la sensación, es el lugar donde nos sentimos seguros, donde podemos sentirnos completos y felices. El hogar es el lugar donde te das cuenta que te aceptan con tus defectos o con tus virtudes. Es en el lugar donde nosotros podemos ser tal cual somos y no tenemos que fingir para que alguien nos acepte. En una casa podemos fingir que alguien nos acepte, pero en un hogar somos lo que somos. Por ejemplo, a los hermanos de David Luna le tocó aceptarlo así como es. Y no pudieron modificar nada por eso. David es así. Le gusta reírse, todo el mundo se da cuenta cuando se ríe. En el hogar somos aceptados con nuestros defectos o nuestras virtudes. Ahí nos conocemos en esencia. Cuando el hijo deseó volver al hogar, deseó volver a ese lugar donde él se sentía completo y feliz. El lugar donde podemos ser felices aún con lo poco. Por eso usted va a encontrar definiciones que van a llamar la atención. Este pensador, filósofo alemán, dijo que el hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino encuentra, ¿qué dice ahí? Paz en su hogar. No importa su procedencia económica, ni siquiera la comodidad que le brinde su casa. Solamente puede ser testigo de lo que significa un hogar cuando encuentra la paz. Por eso todos de alguna manera queremos volver, todo el tiempo queremos volver a nuestro hogar. Y particularmente cuando vuelvo a la casa de mis padres es volver a mi hogar. No me siento ni pido permiso porque sencillamente yo vuelvo donde fui criado. Tengo los recuerdos más gratos por ser un hombre dichoso, de haber tenido un hogar lleno de necesidades, pero con un corazón y un hogar tan tierno que a ninguno de nosotros se nos ocurría irnos de casa. Más allá del mandato que mi papá decía, de esta casa solo se sale casado, ¿verdad? Un día mi hija, yo sé que se va a enojar, pero intentó decirme que por ahí se quería ir a vivir cuando sea más grande, así como a los 45 más o menos. Y entonces me lo dijo como al pasar. Me dijo, ¿y qué pasa, papá, si algún día cuando soy grande y si yo no me caso y me quiero... Y ahí me salió el italiano de adentro. Hay una sola manera de irse de casa. Y es casada. Sí, pobrecita. Pero tuve el privilegio de tener un buen hogar. Tuve el privilegio de poder ver a mi papá alrededor del hogar con todos nosotros tirando las castañas dentro del fuego y de compartirlas. Más allá que en crudo te las tiraba, que te quemaban las manos. Pero era nuestro hogar. Tuvimos un hogar muy feliz, a pesar de que no tuvimos todo lo que queríamos. Siempre les cuento que en mi casa dormíamos los 4 varones en una misma pieza. Aprendimos a compartir, aprendimos a ser ordenados. Aprendimos a ser ordenados. Después de una convivencia que duró mucho tiempo de tortura para mí en lo personal, decidí de alguna manera protestar a lo Mahatma Gandhi. Entonces, ¿sabe lo que hice? Cuando aparecía el último que venía de la casa de la novia, 3, 4, 2 de la mañana, lo que hacía este servidor era prender la luz y ponerme a ordenar el cuarto. Así los torturé. Imagínense cómo los cuidé. Pero no importa si sos mendigo o sos un príncipe, el verdadero hogar se empieza a apreciar desde la paz. Por eso también la Biblia dice en Proverbios que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Se disfruta más, se comparte más. La decisión de volver al hogar fue motivada por varios aspectos que a mí me gustaría hablar en esta noche. La motivación que tuvo el muchacho de volver a su hogar, en primer lugar, yo quiero destacarla
porque tuvo que ver esencialmente por recuperar la conciencia de ¿qué? Dígamelo usted, de pertenencia. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar en un lugar al que no pertenece, viviendo realidades que no son propias. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez estar en algún lugar donde usted se sintió totalmente incómodo por darse cuenta que usted no pertenece a ese ámbito o a esas personas. A mí me ha pasado, y me ha pasado muchísimas veces, no por una cuestión económica o una posición económica, sino porque me ha pasado estar en lugares donde no compartía en absoluto ninguno de los principios que se compartían. Lo peor que nos puede pasar es estar en lugar donde no nos sentimos parte y donde no nos pertenecemos. Dice la Biblia que un buen día este muchacho se presentó delante de su padre y dijo: dame la parte de los bienes que me pertenece. La Biblia, cuando habla de eso, y Jesús hace mención de eso, dice que el padre no muchos días, debe ser que le costó un poco recoger todo, pero la Biblia dice que no muchos días después agarró a sus 2 hijos y fue plural, les repartió los bienes. Este muchacho, cuando vio que tenía la canasta llena, cuando tenía el bolso lleno y se sintió poderoso y omnipotente, tomó la decisión de irse del hogar. Se fue del hogar, se fue del lugar donde él se sentía parte, donde él sentía la paz, donde él se sentía seguro, a probar nuevos lugares o nuevos ámbitos. La Biblia dice que cuando hubo reunido todo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. La Biblia dice que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, el muchacho tiró la casa por la ventana y empezó a gastar absolutamente todo el dinero que tenía. Estaba en una provincia lejos, estaba en una casa que no le correspondía, estaba en un hogar que no lo contenía, y como estaba en un hogar que no lo contenía, empezó a vivir como se le daba la gana. ¿Cuántos se sienten identificados alguna vez? Yo me quiero ir de esta casa, estoy cansado. No tendría ni 7 años cuando a mí se me ocurrió eso. ¿Cuántos años tenía mamá cuando me fui de casa? La primera vez. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuánto? 7 años. Yo me fui de mi casa a los 7 años, hermano. Y ahora no quiero dejar a mi hija irse a los 45. 7 años cuando me llené de valor, y había que tener valor, para decirle a mi papá: un día me voy a ir de mi casa. Yo me quiero ir de esta casa. Mi mamá y mi papá, como buenos padres instruidos, me mandaron a una serie de terapias que no resultó. Y entonces decidieron someterme a la terapia que ellos conocían. Una noche de invierno le dije a mi papá que si me seguían tratando así, me iba a ir de casa. Mi papá me agarró y me dijo: te vas ahora mismo. 10 de la noche, en un invierno cruel, mi papá me tiró el porche de mi casa y me tiró las botitas. Yo tenía unas botitas, mire con qué poco nos conformaban, hermano. Ahora quieren el último, no sé qué cosa. A nosotros nos conformaban con botitas que nunca tuvieron marca, pero no importa. Eran unas botitas que tenían una pielcita adentro. ¿Vos te acordás ese día que nos trajeron las botitas? Porque era así. Como éramos muchos, se compraba en fábrica. Y entonces venía mi papá y mi tío, nos sentaban arriba de la mesa y nos ponían a cada uno la misma botita. Todos los hermanos, todos los primos, con el mismo tamaño. Y encima nos compraban como dos números más grandes por si el pie nos crecía. Yo sé, usted no lo sabe, yo sé lo que es poner papel de diario en la punta. Yo amaba esas botitas. Pero yo me acuerdo, lo tengo grabado, cuando mi papá... Nosotros teníamos una casa en un pueblo, pleno julio, junio, era un invierno de esos que había antes. Mi papá me abrió la puerta y me dijo: ¿te querés ir de casa? ¡Andate! Me empujó y me tiró las botas. Yo me senté en el Porsche y dije: ¿y ahora qué hago? En eso cae mi tío.
En aquella época no existía el WhatsApp, el Facebook. Vos querías ver a alguien, vos tenías que ir a ver a alguien. Porque ni teléfono teníamos. Mira qué incivilizado que éramos, que ni teléfono teníamos. Y entonces mi tío, no sé ni por qué razón, venía a hablar con mi papá y yo veo que viene mi tío y estaciona y me mira y me dice, ¿qué haces acá? Y yo le dije, mi papá me echó de casa. Hasta la fecha mi tío se muere de la risa de eso. De verme sentadito en el porche, con las botitas al lado, porque yo abrigaba la esperanza que mi papá en algún momento abriera la puerta y me dice, vení, vení, que era un chiste, ¿verdad? Nunca lo abrió. Él se fue lejos de su hogar, deseó que Dios te guarde, que Dios te cuide, para pensar que podés prescindir de tu hogar. Porque el hogar, por más que tuviera muchos defectos, es el lugar donde nos sentimos seguros. Es el lugar que de alguna manera hemos formado con nuestros padres, donde nos sentimos completos, donde nos sentimos protegidos, donde sabemos que nada malo nos puede pasar. Este muchacho se fue lejos de su hogar y vivió perdidamente. Sin embargo, un día dice que cuando hubo todo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió que apacentase cerdos. Y dice que deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero encima nadie les daba. Así es cuando nos vamos del hogar. Cuando nos vamos del hogar, vamos a empezar a vivir las experiencias que en casa nunca la hemos aceptado. Por ejemplo, sos capaz de recriminar a tu mamá porque no te planchó bien la camisa, hasta que te agarre una que ni te la planche y te la vas a... ¿O no? No, que está muy crudo, que está muy cocido, que se te pasó, que el queso no está gratinado. La pobre vieja poniendo el queso nuevo para que el nene quiere comida gratinada. Hay otra que te hace comida, te la deja en el freezer, si querés calentártela, si querés comer, y si no, bien, gracias. Y encima decís, qué gran mujer me tocó. ¿Sí o no? Yo he conocido personas que a la madre le reclamaban porque tenía una camisa con 2 rayas que nadie iba a ver porque se iba a poner el saco. Hoy mi amigo tiene una mujer que no solamente no le plancha, no le cocina ni le hace los mandados. Encima de trabajar tiene que hacer los mandados, planchar. Y no estoy diciendo con esto que la mujer tiene que lavar, planchar y cocinar, entre otras cosas. Ahí deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos y en su casa había pan caliente todas las mañanas. Por eso dice la Biblia que él volvió en sí. ¿Qué lo hizo volver a su real conocimiento? Porque dice que volviendo en sí. ¿Qué significa que volvió en sí? Es porque se había ido de sí. Se había ido de su pensamiento, se había ido del criterio. Yo voy a estar mejor. Adelante. ¿Qué andamos haciendo cuidando grandulotes de 30 años todavía? Ya lo dice el viejo dicho, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. No debe ser así. Dice que volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros? Volviendo en sí. ¿Qué lo hizo volver en sí? Lo hizo volver en sí indudablemente algo que se define, lo que la psicología también define, como lo que es conocido como el sentido de pertenencia. Permítame hablarle un minuto de esto. El sentido de pertenencia está mencionado del latín pertinentia, que significa pertenencia, y es la relación, escuche, es la relación que tiene una cosa con quien tiene derecho a ella. El concepto, por lo tanto, se utiliza para nombrar aquello que es propiedad de una persona determinada. A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo. Mire lo que dice, una comunidad o otro tipo de conjunto de personas. Es indudable la satisfacción que siente una persona al sentirse parte de un grupo. Es impresionante que una persona
persona se siente identificado con el resto de sus pares, con el resto de sus integrantes, donde él se siente pertenecer. Él se siente que pertenece no solo a un grupo, a un lugar, a una situación. Porque es una estrecha relación entre la situación y la persona que dice poseerla. O sea, es sentirse parte y dueño de. Y cuando vos te sentís dueño de, vos te sentís en el derecho de. Sos parte integral de lo que se conoce la pertenencia. Por eso a mí me gusta ver a los chicos cómo se manejan en la iglesia. Cómo mucho se siente que esta es su casa. Y yo siempre digo que la iglesia es mucho más que venir a una reunión. La iglesia es sentirse parte del cuerpo, es sentirse parte y dueño de algo que te pertenece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten parte y dueños de aliento de vida? ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Parte. Él se sentía parte de la casa de su padre. Él se sentía que tenía una estrecha relación en la casa y en el hogar que había construido. Es darte cuenta, escúcheme bien, que existe una profunda relación en tu interior de aquellas cosas de donde sos y a las que perteneces. A nadie puedo engañar. Y todo el mundo sabe que nosotros venimos de familia de italianos. Y hace unos años atrás yo estaba en Estados Unidos, estábamos paseando en un país y de golpe veo un cartel a la distancia, harto de comer comida chatarra, de golpe veo un cartel que decía Tutto Italia. Me emocioné a las lágrimas. Cuando me metí adentro del restaurante y los mozos me empezaron a hablar en italiano, me emocioné y casi me pongo a llorar. Porque es la estrecha relación que existe con mi pertenencia, con mi origen. Es como decirte que yo mañana a la mañana, a pesar de estar cansado y de haber trabajado todo el fin de semana, mañana me voy a Mar de Ajó. No sabe lo que es pasar por Dolores. En nuestros tiempos llegar a Dolores era llegar a la tierra de bendición. 6 horas atrás del rastrojero para llegar a Dolores. Es la estrecha relación, es la profunda relación en tu interior de aquellas cosas de donde sos y de la que sos parte. Es por eso que a mí me duele mucho la gente que se va de nuestro país hablando mal de su país. Porque por más que este fuera el país que me hicieron creer que era el último de la tierra, es el país de donde yo soy, de donde yo pertenezco y de donde yo nací. Por eso los extranjeros se murieron pensando en su tierra. Porque ellos tenían una estrecha relación de algo que ellos pertenecían. Y cuando vos perteneces a algo y te lo arranca, lo empezás a extrañar. Durante muchos años yo sufrí el haber perdido un sentido de pertenencia propio mío, que era la iglesia donde nací. Era mi hogar. Yo entraba a la que era mi iglesia y era mi casa. Y por razones que no vienen al caso, de golpe no estuve más. Pero esa relación íntima, esa relación interior de lo que era, de lo que pertenecía, de lo que era mío, me llevó años en sanar. Y hoy yo, después de muchos años, puedo decir que esta es mi iglesia a la cual pienso morir y envejecer. No como pastor, quédense tranquilos, ya vendrá otro que es mejor. Pero sí mi casa. Diga conmigo, es la estrecha relación de las cosas en las que soy parte. Yo soy parte de una crianza, usted también. Su barrio, el lugar donde usted nació. Y usted puede crecer y usted puede irse a otro lugar. Yo anoche estaba con un hermano de un barrio de Capital que me dice, mirá, esto, como me decía recién, esto es Lugano, pero eso es una cosa, este es mi barrio. Él se siente parte. El hijo pródigo no pudo renunciar nunca
a lo que él pertenecía. Él pertenecía al hogar de su padre. ¿Cuántos dicen amén? Él volvió en sí cuando despertó su conciencia a ese lugar de pertenencia. Es Moisés, que aún sabiendo que le pertenecía el reino, la Biblia nos dice en Hechos, y lo cuenta Esteban, ya se lo he mencionado varias veces, que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y eran poderosos en palabras y en obras. Vivía un momento de privilegio, era el segundo de Faraón, él era el líder de los ejércitos de egipcio, él estaba en una posición de mando. Sin embargo, dice que cuando le hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. ¿Por qué le vino al corazón? Si él estaba en el palacio del rey, si sus hermanos estaban padeciendo la esclavitud de Egipto, pero dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué preocuparse, pero él le vino al corazón el lugar de su pertenencia. Él pertenecía al pueblo de Dios y él necesitó volver a ver a sus hermanos. Y hay cosas que nos pasan que como que nos motivan a volver a vernos. Por ejemplo, no hay peor cosa que el encuentro de los chicos compañeros del secundario. ¿A usted le pasó? Porque encontrarlo después de 20 años es tristísimo. De golpe te encontrás con uno que era flaquito, esbelto y una cosa así. Y de golpe te encontrás con otro que dice, ¿qué te pasó? Y él, una vez me encontré con mis compañeros y le digo a uno, ¿qué te pasó? Y me dijo, la vida me pasó. A Moisés le vino el corazón visitar a sus hermanos. Por más que tenía un lugar de privilegio, siempre él supo realmente dónde él pertenecía. Los exiliados que estuvieron en cautivo en Babilonia, dice que ellos se sentaban a llorar acordándose de su tierra. Dice que ellos recordaban su tierra como algo especial. Y a mí me gustaría que usted me acompañe al Salmo 137. Me gustaría que abra su Biblia, así lo hago trabajar un poco. Salmo 137. ¿Está recibiendo? ¿Puedo continuar? ¿O empiezo de nuevo? Miren lo que sucede acá. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, miren lo que cuenta. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sión era su tierra, ahora estaban exiliados, los habían llevado en cautiverio. Y dice que lloraban acordándose de Sión. Y mira lo que dice el verso 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Mire lo que dice el verso 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, ¿qué dice ahí? Su destreza, mi lengua se me pegue al paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto, ¿de qué? Si me olvidara del barrio donde nací, si olvidara de mi tierra, de mi pertenencia, que mi lengua se me pegue al paladar y que mi diestra pierda su destreza, porque ellos no se podían permitir olvidarse del lugar donde pertenecían, del sentirse parte de un lugar. Nehemías dice lo mismo. Le dice al rey, siendo copero del rey y estando en una posición de privilegio, cuando el rey le dice, ¿por qué estás triste? Él dice que le dice al rey, dice que ¿cómo estaré alegre? El remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en mi provincia, la casa de mis padres está abandonada y yo estoy aquí, en otro lugar. Dame la oportunidad de volver a mi tierra y de restaurarla. No te olvides nunca de tus raíces, de dónde sos, de dónde perteneces. A mí me gustaría que usted me acompañe a San Juan capítulo 13.
San Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, mire qué interesante notar esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ¿y qué dice ahí? Y a Dios iba. Había salido de Dios. Pero ¿dónde quería regresar? De donde había salido. Habiendo salido de Dios, a Dios iba. Por eso le decía a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo quiero decirte que algún día cuando estemos con nuestro Señor nos daremos cuenta que el cielo no es un lugar que desconocemos. Algún día estuvimos ahí. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo quiso volver por el sentido de pertenencia. Recuperó su sentido de pertenencia. Número 2, reconoció sus errores. Para volver a ese lugar de donde solo podés ser completo, de donde podés sentirte seguro, de donde sencillamente es el lugar de tu felicidad, el criterio tiene que ser correcto. Dice la Biblia que él le dijo, pensando en sí, iré a mi padre y le voy a pedir perdón. Y dice que dijo, cuando se encontró con su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué está queriendo hacer? ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo el hijo, reconoció sus errores. Diga conmigo, reconocer nuestros errores. El ser humano ignora que tiene un poder incalculable a su disposición y es el poder del arrepentimiento. Bendito privilegio el nuestro. Que el arrepentimiento puede lograr que el ser humano vuelva a recuperar absolutamente todo lo que ha perdido. El arrepentimiento es precisamente lo que a una persona le puede habilitar volver a tener lo que quizás haya perdido. El arrepentimiento es lo que frena la ira. Es cuando tu hijo te dice, papá, me equivoqué. Y cuando usted está por ahí y le dice, papá, me equivoqué. ¿Y usted qué hace? He pecado contra el cielo y contra ti. Él fue de su padre, pero reconoció sus errores. Nadie volverá a su hogar si no empieza primero por reconocer sus errores. El arrepentimiento es el bendito privilegio que tenés a tu alcance de reconocer los errores que te llevaron al fracaso, de reconocer aún tus propios pecados que te llevaron a la ruina. El arrepentimiento es el cambio de actitud. Y es el cambio de actitud lo que abre a la bendita gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el arrepentimiento, la persona que se arrepiente delante de Dios. Eso es lo que abre la puerta a que Dios perdone absolutamente todos tus errores. Por eso dice la Biblia, y escúcheme bien, ¿qué Dios como nuestro Dios? Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad? Mire qué interesante. No solamente perdona la maldad, sino que dice que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en hacer misericordia. Mi Dios, yo no sé el suyo, pero mi Dios es un Dios que cada día renueva su misericordia sobre mí. Y eso se llama gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que no te pregunta tanto, sencillamente te perdona. Mira lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mira lo que está diciendo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay conciencia que Dios no pueda purificar. Y todo es mediante de un acto que se llama arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento.
Por eso dice Juan, si decimos que no pecamos, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y su sangre nos limpia de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me encanta cuando el ladrón al lado de Jesús dice que al principio se empezó a burlar de él como el otro. Pero dice que en el cabo del tiempo es como que recapacitó. Y entonces dice que le dijo a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y dice que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios. Es el cambio, es la actitud, es lo que puede hacer de ponerte en la posición de privilegio, es lo que te puede hacer volver a tu lugar, a lo que hayas perdido. Número 3, mire lo que dice, ¿cómo se vuelve al hogar? Movilizando las, ¿qué dice ahí? Decisiones. Me levantaré e iré. Y levantándose se fue. No solo lo pensó, lo hizo. No quedó en palabras o en pensamientos. Lo pensó y actuó. En el campo de las intenciones tenemos grandes proyectos, aspiraciones enormes, pero solo quedan en supuestos. Solo queda en el campo de las suposiciones. Muchos pensamientos y muchos grandes proyectos quedan simplemente en eso. Yo me canso de escuchar a personas que decir, ¿viste el negocio que hizo Coto en la década del 90? ¿Viste ese negocio? Yo lo pensé. Y no se me dio. ¿Viste ese negocio? ¿Viste esa idea? ¿Viste lo que es? Eso yo también lo pensé. Yo lo pensé. Yo lo tenía claro. Tenía el proyecto, tenía cómo hacerlo, tenía el arquitecto, tenía todo. Y yo le pregunté, ¿y qué pasó? Simplemente quedó en intenciones. Cuando solamente te quedas en las intenciones. Él dice que pensó en una decisión, tomó la decisión y ejecutó la decisión. Me levantaré, iré. Y levantándose, se fue. Pero a nosotros nos encanta irnos en proyectos. ¿Usted conoce gente que siempre está en grandes proyectos? ¿Usted conoce gente que está siempre en grandes proyectos y todavía no pudo con su vida? ¿Usted conoce alguno? Yo los conozco a todos. Algunos están sentados acá. No. Sonría. Tiene una cara que asusta. No sé qué hacer. Tengo este proyecto, pastor. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Simple palabra. ¿Por qué? Porque nos entregamos a la pereza. La pereza es lo que más nos gusta. No queremos abandonar nuestro sitio de cuidado. Por eso la Biblia dice que el perezoso, mire, escuche bien lo que dice Proverbio, el perezoso mete su mano en el plato y ni siquiera lo quiere llevar a la boca. ¿Usted no conoce gente así? El deseo del perezoso, dice Proverbios 21-25, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces el perezoso es el que dice, ¿cómo me gustaría tener un auto? ¿Cómo me gustaría tener una camioneta como la de Jorge? Pero yo ni loco hago lo que hace Jorge. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría esto? El deseo del perezoso, ¿cómo me gustaría? Qué linda iglesia tienen ustedes, ¿eh? Uno me agarró y me dijo, ¡oh, qué iglesia se mandaron, eh! Y digo, sí, muy linda, estáis invitados. No, eso no es para mí, no. Ahí ustedes van todos muy bien vestidos. ¿Sí, qué? ¿Cómo quiere que vaya a una iglesia? ¿Cómo quiere que vaya? Yo, si usted me invita a su casa, ¿cómo que quiere que vaya? Pero el deseo del perezoso lo mata, porque él desea, pero sus manos no quieren trabajar, no se quiere esforzar. Había un bendito dicho que mi suegro me torturó. En una época, hoy le voy a dedicar un párrafo de mi vida a mi suegro. Teníamos un departamentito con mi esposa. No el perfecto, ya habíamos avanzado y teníamos uno que medía 40 metros. Y entonces yo tenía que hacer el gas. Y mi suegro me dijo, si vos compras los materiales, yo te ayudo. ¿Yo qué entendí?
si compras el material, yo te ayudo y te lo hago. El problema es que esa no fue la práctica. La práctica fue que mi suegro vino a ese departamentito y me dijo, rompe acá, rompe acá, rompe acá. Yo no había entendido eso. A mí me dijo, comprame los materiales, que yo te ayudo a hacer el gas. Pero él se paró y me dijo, rompe acá, y cuando termine de romper allá, me avisas. Y ese piso estaba duro. Y yo no estaba acostumbrado a... Y mi suegro paradito me miraba. Y cada vez que yo lo miraba, me decía esta frase. El que quiere pescado, que se moje. Vos te reís, Gustavo. A vos no te tocó un suegro así. Y entonces yo estaba ahí golpeando y él venía como un cirujano. Cuando yo terminaba toda mi canaleta, que me había roto todas las manos y había logrado hacerla toda, venía mi suegro, se arrodillaba así, como un cirujano, ponía el caño y decía, no entra, picame un poquito más acá. ¿A usted le pasó alguna vez? Era el tiempo de la termofusión, empezaban los caños de termofusión, era muy sencillo soldar. Y entonces mi suegro venía, como por un acta, era un cirujano, agarraba y ¡sac!, lo ponía. Y me decía, ¿sabes que no dobla bien acá? No, mejor me equivoqué, por acá no vamos a ir por allá, ahora me rompes todo por allá. Y entonces cuando yo me daba vuelta me repetía la frase, el que quiere pescado, que se moje. ¿Y sabe lo que usted le tiene que empezar a decir a su hijo? Si querés pescado, mojate bien mojado. Hay que movilizar las decisiones. Hay que actuar. No simplemente decir. Demasiadas frustraciones producto de no movilizar las decisiones son las que quedarán en nuestros recuerdos como sencillamente algo que pudo ser y no fue. Hoy mismo yo podía pensar en tener un gran mensaje y podría tener la idea, pero me tuve que sentar a escribir y a trabajar para que usted me esté escuchando. Si solamente tengo la decisión, pero no actúo en consecuencia, ¿sabe lo que soy? Un charlatán, un vendedor de ilusiones. Y la diferencia entre los soñadores y los visionarios es la acción. La diferencia entre los soñadores que sueñan hacer un edificio, levantar un imperio, una empresa, y vos lo ves, tienen siempre grandes sueños, grandes proyectos, pero siempre están igual. ¿Cuántos dicen amén? Porque no quieren pagar el precio. Este martes que pasó, cumplimos 14 años de vida. Aliento de Vida, el martes, cumplió 14 años de que fundamos la iglesia. Le podría dar un aplauso a alguien. 14 años. No fueron fáciles. Nos daban 6 meses y ya cumplimos 14 años. Apostaron sobre nosotros que esto se iba a desmantelar. Una persona que no nos quiere mucho dijo, ahí cuando se peleen todos los caputos, vamos a ver dónde terminan. Como que los caputos, ¿verdad? Gracias a Dios no nos hemos peleado todavía. Pelearse con un caputo es una cosa, ahora pelearte con un sauce, Dios te guarde, hermano. ¿Nos hemos peleado, Jorgito? Hasta la fecha, muchas veces, pero siempre salimos en paz. Si estaba el deseo, si estaba la decisión, pero no existía la movilización, estábamos quedando en el campo simplemente del deseo. Por eso la Biblia dice que así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí mismo.
Mire lo que dice Santiago. Así pues, si la fe no tiene obra, está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame, mire lo que dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te muestro mi fe a través de mis, ¿qué dice ahí? Obras. Tus hechos hablan tanto que no me permiten escuchar lo que dices. Hay gente que es muy elocuente, hay gente que te va a hablar mucho, que te va a decir mucho. Yo no quiero hablarte mucho, yo te quiero mostrar. Mire, este es nuestro Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Santiago dice que la fe se perfecciona a través de las obras. ¿Qué significa eso? Que tu fe la podés perfeccionar. ¿Cómo la podés perfeccionar? Sencillamente actuando. El que quiere pescado, que se moje. Número 4, aceptando la restauración. Escúcheme bien, ya voy terminando. Casi todos aceptamos sin problemas el perdón. No tenemos problemas de saber que podemos ser perdonados. Pero quiero decirles que aparte del perdón existe la posibilidad de ser restaurados. Restaurar significa volver a su primer estado, componer, remediar, recuperar, devolver. La Biblia dice que cuando el hijo se encontró con el padre corrió a su encuentro, lo besó y escuchó las palabras de su hijo, diciéndole, he pecado contra el cielo y contra ti, no me tomes como tu hijo, tómame como tu jornalero. Y la Biblia nos dice que el padre sencillamente se limitó a dar la siguiente respuesta. No le dijo, quiero saber dónde gastaste mi dinero. Quiero ver ahora, quiero que me cuentes. ¿Viste que te fuiste ahí haciéndote el señorito, que te ibas? Dame la parte de los bienes. ¿Viste ahora cómo viniste? Vuelve el perro arrepentido. Yo no encuentro al padre que le hizo lo del cuento del Chavo. ¿Se acuerda? Vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas y el hocico partido. Sencillamente el padre lo abrazó y dijo, en mi mesa no hay una sola persona que se siente con olor a chancho. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. Vestido, integridad. Te devuelvo la integridad que perdiste cuando te fuiste del hogar. Te devuelvo anillo, herencia. Te devuelvo la herencia que perdiste y calzado en tus pies. Nunca más volverás a pisar por el mismo fango. Nunca más volverás por lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos problema de pensar que Dios nos puede perdonar. El problema que tenemos es asimilar que no solamente Dios nos puede perdonar, sino que también nos puede restaurar. Quiere decir que cuando volvemos a Dios, hasta lo que pensamos que se perdió lo podemos recuperar. Fuimos perdonados, pero también restaurados. Y mire lo que dice ahí. Entendiendo quiénes somos. El hijo terminó entendiendo lo que él era. Era el hijo, el dueño del hogar. Yo quiero que usted preste atención a esto. Y por favor, quiero que me siga. Mire lo que dice ahí. Él dijo, ¿cuántos jornaleros? Fíjese lo que dice. Cuando él volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Se refería a los jornaleros. Él cuando pensó en la posibilidad de volver a ese lugar, inmediatamente asoció el pensamiento a los jornaleros. Los jornaleros eran los servidores, mira lo que dice ahí, los servidores de la hacienda. Lo que por derecho le pertenecían un jornal, su alimentación digna e incluso la indemnización. Yo sé, Miguelito, que nosotros renegamos contra esto, ¿verdad? Los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que la indemnización fue creada por Dios en la ley judía. Dios estableció en la ley judía
que cuando uno tenía un jornalero, un criado o un esclavo, y cuando llegaba el tiempo de su libertad, dice, lo indemnizarás de pura gana porque te sirvió durante mucho tiempo. A los jornaleros, que eran los servidores de la hacienda, les pertenecía por derecho un jornal, su alimentación digna e incluso la indemnización cuando eran despedidos. Así lo establecía la ley judía. En cambio al hijo, al heredero, le correspondía ¿qué cosa? Todo. Entonces él entendió la diferencia entre él y el jornalero. Y entonces él asumió que si los jornaleros tenían abundancia, él que era el hijo, también le correspondía todo. Escuche, mire lo que dice ahí. Es interesante que no existía la posibilidad que no ocurriera y el razonamiento del hijo fue el correcto. La pregunta es, ¿qué representan los jornaleros en el reino de Dios? Ahí te agarré. El libro de Hebreos, hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores o servidores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cuando la Biblia habla de los jornaleros, habla de los ángeles. Inclusive usted en el Salmo 91, cuando lo lee de memoria, que dice el que habita el abrigo del Altísimo, dice, porque a sus ángeles, Dios, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con, ¿qué dice ahí? ¿Usted sabe que usted tiene ángeles a su favor? ¿Cuántos saben que tenemos el ángel de la guarda? Ah, no me diga eso, sí le digo. El apóstol San Pablo dice que inclusive algún día juzgaremos a los ángeles. Los ángeles eran los jornaleros. Y cuando el Hijo dice que los jornaleros, los ángeles tienen abundancia de gloria, cuánto más los hijos de Dios tendrán el derecho de sentarse a la mesa del lugar que siempre tuvieron para disfrutar de su Padre. Si los jornaleros, los ángeles, la Biblia dice que los ángeles están delante de Dios todo el tiempo y que los ángeles miran la gloria del Padre y que los ángeles cuando miran al Padre dice que se inclinan reverenciando por la gloria del Padre. Si los jornaleros, los ángeles tienen abundancia de gloria, cuánto más los hijos de Dios. Usted tiene más que un jornalero. Por eso tiene derecho de volver a su hogar y de sentarse a la mesa. ¿Cuántos necesitan volver a su hogar? A ese lugar donde nos sentimos seguros. A ese lugar donde hay abundancia de pan. Y a ese lugar donde la gloria de nuestro Padre es común disfrutarla. Incline su rostro, cierre sus ojos.